¿Qué duda tenés? Ah, el sí era respecto a la autoevaluación. Perfecto. Entonces, yo voy a seguir con polinomios. Bueno, entonces acuérdense que un polinomio es una expresión de números y una X que no es un número. Ejemplo, un P de X podría ser 4, X a la quinta, menos 2, X al cubo, más 4, X al cuadrado, más 3X menos 2. Esto es un polinomio sencillísimo, ¿está bien? Donde observan claramente que no aparece X a la cuarta. Que no aparezca acá X a la cuarta quiere decir, lo que hemos dicho el otro día, que hay un coeficiente 0 multiplicando a X a la cuarta, porque convenimos, porque la X al no ser un número, nosotros tenemos que decir cuál es el comportamiento. Entonces vamos a admitir que 0 por X es 0. Vamos a admitir que X a la M o a la N por X a la M, esto nos da X a la N más M. También vamos a admitir que si tenemos una X a la N por B X a la M, esto, la X y A y B son números reales. Entonces, esto es lo mismo que tener A por B por X a la N más M. También, por supuesto, que 1 por X elevado a exponente o no, eso nos da X. Y se llamaba, como dijimos el otro día, grado de un polinomio a el mayor índice tal que A sub I es distinto de 0. ¿Qué es el A sub I? Bueno, el A sub I es justamente lo que multiplica a X a la I, porque fíjense cómo fue la definición general de polinomio. A n, X a la n, a n menos 1, X a la n menos 1. Todos los exponentes de X tienen que ser números naturales. Vamos a escribirlo, los exponentes de X tienen que ser números naturales. Y los índices que están acá también tienen que ser, por lo tanto, números naturales. En nuestro caso, este polinomio ejemplo, el A sub 5 vale 4, el A sub 4 vale 0, el A sub 3 vale menos 2, el A sub 2 vale 4, A sub 1 vale 3 y A sub 0 vale menos 2. Entonces, si nosotros habíamos dicho que el grado de un polinomio es el máximo de todos aquellos I, tal que AI es distinto de 0,
en nuestra situación, el máximo A sub I no nulo es el A sub 5. Entonces, el A sub 5 vale 4 en nuestro ejemplo, y entonces el grado de este polinomio P, dado en el ejemplo, es 5. Bien, ¿para qué una definición así? Para así logramos que un polinomio muy especial, que es aquel que tenía todos los coeficientes iguales a 0 y que indico como O de X, es el polinomio que tiene todos los coeficientes 0. Que tiene todos los coeficientes 0. Cero real son todos los coeficientes de este polinomio. Definido así este polinomio de X, entonces ese polinomio no va a tener grado. Y es el único polinomio que no tiene grado. Eso es muy importante de recordar para muchas propiedades que uno a veces demuestra de polinomios, que es único el polinomio que no tiene grado. Ahora, este polinomio se puede escribir como 0 por x a la 100, por ejemplo, más 0 por x más 0. También se puede escribir como 0 por x al cuadrado más 0, o también se puede escribir como 0, x a la 10.000. Son distintas maneras de escribir el polinomio nulo. Este polinomio se llama nulo porque se acuerdan que el otro día estuvimos analizando la operación de suma entre polinomios. ¿Por qué? Porque dentro del conjunto de polinomios con coeficientes reales lo que queremos hacer es definir operaciones. ¿Qué operaciones? Bueno, vamos a tratar de definir operaciones parecidas a lo que hacemos con los números. ¿Y con los números qué hacemos? Sumamos números y multiplicamos números. Por eso es que me estoy tomando el trabajito de pensar cuáles son, en qué manera podemos trabajar con la X, que no es un número, y estos numeritos que son los coeficientes. Yo acá puse todos los coeficientes enteros, pero acuérdense que en nuestro curso vamos a trabajar con polinomios con coeficientes reales. ¿Está bien? Polinomios con coeficientes reales. Bien. Entonces, la idea que definimos como sumar polinomios. Entonces, ¿se acuerdan que si nosotros tenemos un polinomio P, no que sino por ejemplo este 3x a la cuarta más 2x al cubo menos 3x más 1, este polinomio es de grado 4 por lo que dijimos. Es incompleto. ¿Por qué decimos que es incompleto? Porque falta x al cuadrado. Entonces, cuando nosotros queramos operar con este polinomio haciendo alguna cuenta con otro polinomio, lo que vamos a hacer es completar el polinomio poniendo un lugarcito para x al cuadrado. Entonces vamos a agregar 0x al cuadrado menos 3x más 1. Y este polinomio también es P, porque acuérdense que dijimos, dos polinomios son iguales y son iguales los coeficientes de los términos de igual grado. Y como hemos convenido que 0x al cuadrado es lo mismo que 0, entonces en esta suma formal, que es un polinomio, resulta que este polinomio es igual a 10. Bien. Q de X, por ejemplo, que sea 4x a la quinta menos 3x a la cuarta más 2 tercios de x al cubo más 1/2 de x al cuadrado más raíz de 3. Tenemos esos polinomios.
Y lo que queremos hacer es sumar P de X más Q de X. Entonces, recomendación, regla práctica para sumar polinomios. Entonces vamos a escribir los dos polinomios de manera ordenada de la misma forma. ¿Qué quiere decir ordenada? O bien yo podría ordenar un polinomio según potencias crecientes o potencias decrecientes de X. Es natural ordenar, o casi siempre lo ordenamos de manera decreciente, porque cuando dentro de un momento vamos a definir división, y es como más conviene tener el polinomio. 3x a la cuarta más 2x al cubo más 0x al cuadrado menos 3x más 1. Debajo de este polinomio voy a ubicar el polinomio q, que es un polinomio de grado 5. Entonces voy a escribir 4x a la quinta. Después va a venir menos 3x a la cuarta, más 2 tercios de x al cubo, más 1/2 de x al cuadrado, más 0x, más raíz de 3. Y vamos a sumar coeficiente a coeficiente los coeficientes de los términos de igual grado. Lo hemos ordenado a ambos de la misma manera. ¿Para qué? Para que me queden encolumnados los coeficientes que tengo que sumar. Entonces, sumar estos dos polinomios me va a dar 4x a la quinta. Cuando sume el coeficiente en x a la cuarta, va a ser 3 más menos 3. Esto me va a dar 0x a la cuarta. Cuando sume acá, bueno, si necesito la cuenta aparte, 2 más 2 tercios tenemos que sumar. Entonces va a ser, esto, recuérdense que es como que tener un 1, el común denominador es 3, 3 dividido 1, 3 por 2, 6, más 2, esto les va a dar 8 tercios de x al cubo, más 0 más 1/2 es 1/2 de x al cuadrado, menos 3 más 0 menos 3x, más 1 más raíz de 3. Y esta cuenta va a quedar indicada. Lo pongo entre paréntesis no porque sea necesario ponerlo entre paréntesis, sino para que vean que ese es el término independiente. Acuérdense que el otro día dijimos que el término independiente es aquel que no está afectado por la X. Entonces, el término independiente es 1 más raíz de 3. Ustedes saben que 1 más raíz de 3 va a quedar de esa manera. ¿Qué quiere decir quedar de esa manera? Porque el raíz de 3 es irracional y el 1 es racional. Bueno, no hay que aproximar raíz de 3 por lo que me dice la máquina, salvo para un caso muy excepcional que yo necesitara hacer otra cosa con el polinomio. Si lo único que necesito es sumarlo, el polinomio queda así. Por supuesto que si quiero poner el resultado, quién sabe, este término no lo escribo. Pero en esta manera práctica de hacer la suma, bueno, me ha quedado un lugarcito acá y tengo que poner ese lugarcito que corresponde. Entonces uno pone 0x a la cuarta. Muy bien, entonces ya sabemos cómo hacemos para sumar. Lo que quiero que observen es que sumaron un polinomio de grado 4 con uno de grado 5, el resultado les ha dado un polinomio de grado 5. Pero no pensar que siempre nos da nos va a dar el polinomio de grado mayor. Lo que, ¿se acuerdan que habíamos observado el otro día? Que lo que sí seguro era que nunca íbamos a pasar al grado del polinomio de mayor grado. Pero miren qué ocurriría si acá tuvieran que sumar a P con un polinomio H
que fuera menos 3, x a la cuarta, menos 2, x al cubo, más un medio, por ejemplo, de x al cuadrado, más 4x menos 2. Entonces hacemos lo mismo que hicimos recién, salvo que acá va a ir un h, y vamos a sumar esos polinomios. Entonces, menos 3, x a la cuarta, menos 2, x al cubo, más un medio de x al cuadrado, más 4x menos 2. Sumamos los coeficientes de los términos de igual grado, nos va a quedar... Ay, esta pizza. 0 x a la cuarta, 0 x al cubo, un medio de x al cuadrado, menos 3 más 4, un x, 1 más menos 2 es menos 1, y ese es el polinomio suma. Fíjense que los dos polinomios tienen grado 4. Y el resultado me dio este polinomio que es de grado 2. O sea que, ¿qué es lo que tengo que decir del grado de la suma? Que si tiene grado, el grado no puede superar al máximo grado. ¿Está bien? Eso estamos seguros. Fíjense que si hubieran sumado a un polinomio, ¿se acuerdan? Que todo polinomio tenía opuesto. El opuesto de un polinomio es aquel que sumado me da el polinomio nulo. Entonces, si uno suma un polinomio más su opuesto, da el polinomio nulo. Y el polinomio nulo no tiene grado. O sea que, por eso yo digo que si tiene grado la suma es tal que su grado no puede superar al máximo de los grados de los polinomios que se están sumando. Pero no puedo decir exactamente cuál es el grado. Eso es muy importante de recordar. El grado de una suma no supera al máximo grado de los sumandos. Pero puede hasta no tener grado. Porque si en lugar de h yo sumara con este polinomio, 0x al cuadrado más 3x menos 1, ¿está bien? Supongamos que sumáramos p más t. Entonces, se dan cuenta que los coeficientes de t y de p, unos son opuestos de los otros, ¿no? Término, término. O sea que esta suma claramente le va a dar el polinomio nulo. Entonces, a t lo voy a llamar menos p, o si quieren, a p lo voy a llamar menos p. Es decir, con el símbolo habitual que tenemos para hablar de un número y su opuesto, ¿no? Un número es opuesto del otro, si sumado me da el número 0. Bueno, ¿y cómo indicamos opuesto? Con un signito menos adelante. Entonces, es fácil ver que todo polinomio tiene opuesto. ¿Por qué? Porque en los reales todo número tiene opuesto. Entonces me dan un polinomio, ¿cómo fabrico el opuesto? Cambiándole el signo a los coeficientes elementales. Bien. Cambiando el signo es una manera de decir, ¿no? Poniendo los opuestos de los números que son coeficientes.
y todo número real tiene opuesto, entonces es construible el opuesto de un polinomio. Propiedades que tiene la operación de suma, bueno, son muy parecidas a las parecidas, en realidad son iguales a las propiedades que tenemos en los números enteros para sumar. Pero, obviamente, los objetos que estamos sumando son polinomios y no números. Entonces, tenemos que si sumamos dos polinomios, por construcción de cómo hemos definido la suma, me da un polinomio. Después, si tenemos tres polinomios a sumar, ¿no? Es fácil comprobar que si tenemos P más Q, esto va a dar un polinomio. A ese polinomio lo sumamos con H y nos da lo mismo que si hacemos P más Q más H. Esto es elemental de probar y tan elemental es que no lo vamos a probar. Esto se llama propiedad asociativa, ¿no? De la suma de polinomios. Después hemos dicho que existe el polinomio nulo y que sumando a P con el nulo nos da lo mismo que el nulo más P y el resultado es P. Es decir, que el polinomio nulo no afecta en la suma. Por eso es que uno lo llama polinomio nulo. Es el neutro para la suma de polinomios. Y después hemos dicho que dado cualquier polinomio, para todo polinomio que se nos ocurra, existe el polinomio opuesto. ¿Y quién es el opuesto? Aquel que sumado con P nos da el polinomio nulo. Y bueno, todas estas propiedades que yo enuncié son en realidad iguales que las que tenemos en los números enteros o en los números reales, ¿no es cierto? Y además tenemos otra que también verifican los números que estamos habituados a trabajar, que es conmutativa la suma, que quiere decir que P más Q da lo mismo que Q más P. Después, ¿se acuerdan que definimos la multiplicación de un polinomio por un número? Y multiplicar un polinomio por un número es multiplicar, componer cada una de los coeficientes por ese número. Es una operación distinta a la suma de polinomios. Y bueno, si dado un polinomio, multiplicamos por un número real, nos va a dar nuevamente un polinomio que se obtiene multiplicando cada coeficiente por ese número. No le cambia el grado, sino que cambia los coeficientes. Entonces, por ejemplo, hemos visto el otro día ya algunos ejemplos, vamos a ver algún otro ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, bueno, pareciera que todos los polinomios se van a llamar P. P igual a 1/3 de x a la cuarta menos 2/5 de x más 8. Y vamos a hacer, por ejemplo, 15 por P de x. ¿Qué significa 15 por P de x? Es multiplicar cada
uno de los coeficientes por 15. Entonces va a ser 15 por 1/3 por x a la cuarta, menos 15, bueno, en realidad yo quién sabe tendría que poner así, más 15 por menos 2 quintos de x más 15 por 8. Y acá esto es una multiplicación de números reales, en particular son racionales, y bueno, todos sabemos multiplicar un número entero por una fracción. Acuérdense que un número entero es un racional, y esto se podría simplificar, y esto también se podría simplificar, entonces va a darnos 5x a la cuarta, más por menos menos, y esto va a quedar, cuando simplifique va a quedar 3 por menos 2, menos 6, x más, ¿cuánto es 15? 8 por 5, 40, 8 por 1, 8, y 4, 12, 120. Bueno, ese es el nuevo polinomio, que se obtuvo multiplicando por 15 cada uno de los coeficientes del polinomio largo. Bien. ¿Está bien eso? ¿Esa operación? Bueno, casos particulares, si un polinomio se multiplica por 0, cualquier polinomio, si lo multiplico por 0, cada uno de los coeficientes se va a multiplicar por 0. O sea que esto me va a dar el polinomio nulo. Si un polinomio se multiplica por 1, esto me va a dar el polinomio, el mismo polinomio P. Si un polinomio se multiplica por menos 1, esto nos va a dar menos PD, que son casos particulares de números que pueden multiplicar a un polinomio y bueno, va a tener resultados particulares, ¿no? Si 0 multiplica un polinomio, significa que cada uno de los coeficientes del polinomio se multiplica por 0, y 0 por cualquier número real da 0, por lo tanto esto me va a originar un polinomio de todos los coeficientes nulos, y ese es el polinomio 0 de x. Si multiplico por 1, como el 1 es neutro para la multiplicación en los números reales, me va a dar el polinomio P. Y si multiplico por menos 1 multiplicado por cualquier número real me da su opuesto, entonces esto me da el polinomio opuesto. Bien. Esto también me hace acordar que yo no dije que era definir la resta de polinomios, pero la resta de polinomios en realidad está definida como P de X más el opuesto de Q. La resta de P menos Q es P más menos Q. ¿Está bien? Y el opuesto de Q existe, entonces es como que entre comillas, le cambian el signo a cada uno de los coeficientes de Q y suman. Bien. Bueno, el otro día ya definimos también lo que era multiplicar polinomios. Entonces, multiplicar polinomios, vamos a hacer un ejercicio de multiplicación para repasar, para después meternos en división de polinomios. Ustedes me paran o me preguntan, ¿eh? Si hay algo que quieren reforzar de esto, me preguntan. Si hay algo que quieren preguntarme, o está todo claro. ¿Hay alguna duda o no hay duda hasta acá? Bueno, muy bien. Entonces vamos a multiplicar polinomios. Multiplicar polinomios, en realidad lo que hace
Si ustedes piensan que esto es una suma y tengo otro polinomio Q, supongamos que es bm x a la m, como es otro, los coeficientes no tienen por qué ser los mismos y el grado tampoco. La idea es que cuando uno va a hacer P por Q, escribiría todo P, todo Q. Y si uno interpreta que un polinomio, lo que está queriendo hacer con los polinomios, es tener propiedades similares a las que tiene con los números, ustedes acuérdense que cuando tienen, por ejemplo, en números reales representados por letras, A más B por C más D, lo que tienen es que multiplicar, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación en una suma, y la van a tener que aplicar 2 veces si tienen 2 binomios, entonces van a tener que multiplicar primero todo por A y sumarlo a lo que es multiplicar todo por B. Entonces, acá, bueno, el polinomio me va a llevar mucho más trabajo, porque voy a tener que multiplicar cada uno de los términos de P por cada uno de los términos de Q y sumar. Esa es la definición que voy a hacer, que multiplicar dos polinomios va a dar por resultado un polinomio que se obtiene multiplicando cada uno de los términos de P por cada uno de los términos de Q y sumar los términos semejantes. Por eso dije hace un momento que cómo iba a manejar, es decir, cómo iba a trabajar con una expresión, ¿qué le pasa? Una expresión que sea a x a la h, pongámosle, más b x a la k. Los números se conmutaban. Y la x se iba a trabajar como a la h más k. Entonces, eso me permite decir esto y también si digo que si tengo ax a la h multiplicando a bx a la k más cx a la j, digamos, lo que voy a hacer es distribuir esto en esta suma y aplicarlo de arriba. ¿Está bien? Es decir, ¿qué quiere decir aplicarlo de arriba? Que acá me va a quedar a por b x a la h más k más a por c x a la h más j. ¿Mm? Esto va a quedar como a b x a la h más k más a c x a la h más j. Alcanza con definir estas cosas para tener definido lo que es la multiplicación entre polinomios. Entonces, en realidad, tener este polinomio por este polinomio es multiplicar cada uno de los términos de P por cada uno de los términos de Q y multiplicar los coeficientes entre sí y sumar los
los exponentes de las X que aparecen multiplicándose. Bien. Esa definición, que se puede formalizar con un más riguroso hacerla, también permite escribir una regla práctica para hacerla, así como tenemos una regla práctica para sumar polinomios, tenemos una regla práctica para multiplicar polinomios. Ya algo charlamos el otro día, ¿no? Entonces, charlamos de la semejanza que hay entre un polinomio en X con un número de muchas cifras, un número entero de muchas cifras. Entonces, es por eso que lo que vamos a hacer es que un polinomio lo vamos a completar siempre que tengamos que multiplicarlo por otro polinomio. Porque eso nos va a permitir guardar un lugarcito para cuando lo multiplique con otro. Ahora vamos a ver un ejemplo y se va a notar de lo que estoy hablando. Supongamos que tenemos un polinomio p de x, 3x a la cuarta menos 2 tercios de x al cuadrado más x menos 2. ¿Está bien? Y lo quiero multiplicar con un polinomio q de x, por ejemplo, que sea 5x a la quinta más 3 medios, vamos a así practicamos un poco, 3 medios de x al cubo más 2 tercios de x al cuadrado más 1. Si ustedes tienen que hacer comentario, ustedes tienen que hacer la cuenta y la tuvieran que hacer a mano de 4.324 por el número 180 y 180. ¿Está bien? Todos saben que esta cuenta es lo mismo que hacer 180 por 4.324. Si la tienen que hacer a mano, ustedes van a, quién sabe ni se acuerdan, 4.324 y escriben 180 acá, multiplican todas las cifras por 0, que en este caso entonces no les va a dar 0 y no escriben nada, van a poner un 0 nada más, y no ponen muchos ceros, sino que ponen un solo 0, y después empiezan a multiplicar por 8. ¿Sí? Y van a hacer 8 por 4, 32, me llevo 3, 8 por 2, 10, 8 por 2, 10, miren. 8 por 2, 16 y 3, 19, me llevo 1. 8 por 3, 24 y 1, 25, me llevo 2. 8 por 4, 32 y 2, 34. Y después multiplico todo por 1, pero voy a correr 2 lugares. ¿Por qué 2 lugares? Porque ya multipliqué por 0, que es multiplicar por 10, ¿se acuerdan que lo charlamos el otro día? Y esto es un 80, o sea que corro 2 lugares porque es uno para las unidades, uno para las decenas y ahora viene uno para las centenas. Entonces voy a empezar acá. Entonces nos va a dar 4, 2, 3, 4 y sumo. Si acá no hubiera un 0, bueno, hubiera tenido 3 renglones y voy a sumar. La voy a hacer así y no voy a hacer esto. Seguro que no voy a hacer esto en el esquema de multiplicación. Porque si no tengo que multiplicar todo por 4, por más que sea fácil, nos va a quedar 0, 8 por 4, 32, 4 y 3 son 7, después multiplico todo por 2, me va a quedar 0, 16, 2 y 1, 3, después multiplico por 3, 3 por 0, 0, 3 por... Bueno, y voy a tener, me falta un paso más y voy a tener que hacer 4 sumas. Porque voy a tener 4 renglones. En cambio acá tengo nada más que 2. Entonces, en la regla práctica de multiplicar de números, nosotros elegimos el número de mayor cantidad de cifras no nulas
para poner arriba y el que multiplica, ya que la multiplicación es conmutativa, es el número más cortito o que tenga mayor cantidad de ceros. Porque entonces cuando tenemos que columnar y sumar, sumamos menos cifras significativas, es decir, cifras no nulas. Cuando tenemos que multiplicar polinomios, con esa semejanza que tiene la expresión de un polinomio con los números en base 10, lo que vamos a hacer es elegir el polinomio de grado mayor para colocar arriba, en esta regla práctica de la multiplicación, y luego lo vamos a ordenar y completar. Ordenar y completar. ¿Y qué polinomio vamos a elegir? El de mayor grado. Entonces este es el de mayor grado, Q. Va a ser 5x a la quinta más 0x a la cuarta más 3 medios de x al cubo más 2 tercios de x al cuadrado más 0x más 1. Y después vamos a escribir 3x a la cuarta menos 2 tercios de x al cuadrado más x menos 2. Vamos a multiplicar cada una de los términos del polinomio Q por cada uno de los términos del polinomio P. Podemos empezar de atrás para adelante o de adelante para atrás. Es costumbre nuestra, por lo que pasa con los números, que empecemos desde la última cifra. 2 por 1, 2, pero como es un menos 2 va a ir menos 2. Menos 2 por 0x, 0x. Menos 2 por 2 tercios, positivo por negativo va a ser negativo. 2 por 2, 4 tercios de x al cuadrado. A ver, voy a escribir un poco más acá y más grande porque si no, no se entiende. De x al cuadrado. Menos 2 por 3 medios va a ser negativo. Ahora vamos a discutir qué número va a ser. 3 medios por 2, 3 medios por 2 es 3. X al cubo. Menos 2 por 0x a la cuarta, 0x a la cuarta. Menos 2 por 5, menos 10x a la quinta. Ya multipliqué todos los términos de este polinomio por menos 2. Ahora tengo que multiplicar todos los términos por x. X por 1, x. Va a ir abajo de 0x. X por 0x, 0x al cuadrado. Va a colocarse acá. X por 2 tercios de x al cuadrado, 2 tercios de x al cubo. X por 3 medios de x al cubo va a ser 3 medios de x a la cuarta. X por 0x a la cuarta, 0x a la quinta. X por 5x a la quinta, 5x a la sexta. Ahora tenemos que multiplicar por menos 2 tercios de x al cuadrado, cada uno de los términos. Entonces, menos 2 tercios de x al cuadrado por 1, menos 2 tercios de x al cuadrado que se coloca acá. Menos 2 tercios de x al cuadrado por 0x, 0x al cubo. Menos 2 tercios de x al cuadrado por 2 tercios de x al cuadrado nos va a dar menos 4 novenos de x cuarta.
menos 2/3 de x al cuadrado por 3/2 de x al cubo. Por las dudas lo escribo. Va a dar 1, pero con signo negativo porque es más por menos menos x a la quinta. Menos 2/3 de x al cuadrado por 0x a la cuarta nos va a dar 0x a la sexta. Menos 2/3 de x al cuadrado por 5x a la quinta va a ser más por menos, menos, y 2 por 5, 10/3 de x a la séptima. ¿Terminé? No, todavía me falta multiplicar todo por 3x a la cuarta. 3x a la cuarta. Yo acá no completé este polinomio. No es necesario multiplicar, digamos, alcanza con completar el polinomio de arriba. ¿Por qué? Y porque fíjense que ahora uno va a saber dónde va a colocar el resultado. Cuando hagan 3x a la cuarta por 1, va a dar 3x a la cuarta. No lo van a colocar ni abajo de este ni abajo de este, lo van a colocar abajo de esto. Entonces, es suficiente completar el polinomio que ustedes escriben arriba. El que escriben abajo, como segundo factor, no es necesario completar. ¿Por qué? Porque ya saben dónde lo van a tener que poner. Entonces, 3x a la cuarta por 1, 3x a la cuarta. ¿Dónde va a ir? Acá. Con signo positivo. 3x a la cuarta por 0x, 0x a la quinta. 3x a la cuarta por 2/3 de x al cuadrado. 3 por 2/3, esto va a darnos 2x a la sexta. ¿Va a dónde? Acá. 3x a la cuarta por 3/2 de x al cubo nos va a dar 3 por 3, 9/2 de x a la séptima. Uy, qué macana con este pizarrón tan chiquito. 3x a la cuarta por 0x a la cuarta nos va a quedar 0x a la octava, que no lo voy a escribir. ¿Por qué? Porque no tengo lugar en el pizarrón. Y 3x a la cuarta por 5x a la quinta, 3 por 5, 15x a la novena. En potencias de x a la octava no escribo nada porque no tengo pizarrón, nada más que por eso. 15x a la novena. 15x a la novena. Y ahora sumo término a término los términos de igual grado, que ya les quedaron encolumnados. Empiezan a sumar de adelante para atrás o de atrás para adelante, porque acá no hay nada que se lleva. Entonces me va a quedar, no sé si acá se ve, 15x a la novena. ¿Qué van a tener que sumar acá? Y acá van a tener que sumar los números menos 10/3 más 9/2. Eso va a resultar ser el coeficiente de x a la séptima. Entonces, esta cuenta tiene denominador, el mínimo común múltiplo de estos dos es 6. 6 dividido 3, 2 por menos 10, menos 20. Más 6 dividido 2, 3 por 7, perdón, 3 por 9, no sé por qué dije 7, 6 dividido 2, 3 por 9, 27. Y la cuenta de esta da 7/6. Entonces, el coeficiente es menos
10 tercios más 9 medios da 7 sextos. 7 sextos de x a la séptima. Qué macana. 15x a la novena más en x a la séptima nos queda 7 sextos de x a la séptima. Más, ahora sumamos los coeficientes de x a la sexta, que son 5 más 0 más 2, son 7x a la sexta. Sumamos los coeficientes de x a la quinta. ¿Cuáles son los coeficientes de x a la quinta? Menos 10 más 0, menos 1 más 0. Por lo tanto es menos 11 x a la quinta. Sumamos los coeficientes de x a la cuarta. Acá vamos a hacerlo aparte. ¿Cuáles son los coeficientes de x a la cuarta? 0, que no voy a escribir nada, 3 medios más, que en realidad es menos, 4 novenos, más 3. Tenemos que sumar eso. Esto como un denominador 9. 9 por 2, porque acá hay un 2, perdón. 9 por 2, 18. 18 dividido 2, 9. Por 3, 27. 18 dividido 9, 2. Acá hay un menos, o sea que va a ser menos 2 por 4, 8. 18 dividido 1, 18. Y tengo que hacer 18 por 3. 8 por 3, 24. 18 por 3 tengo que hacer. 8 por 3, 24. Llevo 2. 3 y 2, 54. Entonces ahora tenemos que sumar esto. Bien. ¿Qué es lo que me va a dar acá? Yo en el aire no sé hacer cuentas, ¿eh? Discúlpenme. Esto es 27 menos 8 es 19. O sea que es 19 más 54. Esto da 13. 13, me llevo 1, 73 sobre 18. 73 dividido 18. Va a ser simplificable. No, para nada. Pensé en 63. Discúlpenme. Esta cuenta da 73 dividido 18. ¿Por qué digo que no va a ser simplificable? Bueno, porque el 18 es divisible por 2 y por 3. Y el 73 no es divisible ni por 2 ni por 3. Por lo tanto, nos va a quedar 73 sobre 18. ¿Qué es eso? El coeficiente de x a la cuarta. Más 73 dividido 18, x a la cuarta. Acá tenemos que sumar esas fracciones, que son los coeficientes de x al cubo. ¿Y cuáles son? Y lo que tengo que sumar es menos 3 más 2 tercios. Común denominador, 3. Acá es como que tienen un 1. Entonces 3 dividido 1, 3. Por menos 3, menos 9. Menos 9 más 2. Esto va a dar menos 7 tercios de x al cubo. Ahora tenemos que sumar, bueno, esa cuenta es fácil, porque las dos fracciones tienen denominador 3, o sea que tienen menos 4 tercios menos 2 tercios, va a ser menos 6 tercios, pero menos 6 tercios coincide con el número menos 2. Menos 2, x al cuadrado. Sumo los coeficientes de x, que son 0 y 1, o sea que va a ser x y menos 2. Bueno,
Así es la cuenta de multiplicar. Es una cuestión de paciencia, más que nada cuando uno después tiene que sumar lo que está en columnado. ¿Se entiende esto? Por más que el pizarrón sea chiquito y no se vea mucho, pero ¿se entiende el mecanismo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos se entienden? Bueno, una vez que uno sabe multiplicar, ¿qué le enseñaron en el colegio? A dividir. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para dividir polinomios. Ustedes saben, vamos a recordar un poco lo que nos pasa con los números. ¿Por qué tanto yo apelo a los números? Porque lo que pasa en los polinomios, desde el punto de vista de la estructura, algo que le importa mucho a los matemáticos, también a los informáticos, siempre están hablando ustedes de estructura, ¿no? Es que los polinomios y los números enteros se comportan estructuralmente igual. Por ahora, ustedes no lo van a notar, pero más adelante, en Mate 1, se van a dar cuenta qué significa una estructura y todo eso, una estructura algebraica. Entonces, vamos a repasar algunas cosas de los números. Ustedes saben, algo elemental, que el número 2 divide por ejemplo, al 8. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen 2 por 4, les da 8. Es decir, un número divide a otro si existe otro número que multiplicado por él le da el que es dividido por, ¿no? Y uno va a escribir que 2 divide a 8. Lo va a escribir, no, lo va a escribir una recta o un segmentito, digamos, bien perpendicular al renglón que no existe, pero no importa. Entonces, 2 divide a 8, ¿por qué? Pues existen 2, perdón, existen 4, existe 4 también en los enteros, tal que 2 por 4 me da 8. También es cierto que, por ejemplo, el menos 2 divide al 8. ¿Por qué? Y bueno, pues menos 2 por menos 4 es igual a 8. El menos 4 también es un entero que multiplicado por menos 2 nos da 8. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre un número va a dividir a otro, porque está claro que si no, no se definiría la idea de dividir, ¿no? Dividir exactamente. Esto que cuando uno dice divide es porque hay otro número entero que multiplicado me da el resultado que se ponga acá. ¿Bien? El número 20, vamos a decir que divide al número 60. ¿Por qué? Pues 20 por 3 nos da 60. ¿Está bien? Ahora, 60 no divide a 20, y lo escribo así, porque no hay ningún número entero, no hay ningún número entero que multiplicado por 60 me dé 20. La idea de divide a, la idea
o si quieren más precisamente el concepto de divide, se define dentro de los números enteros. O los números naturales. Porque si no, en los números reales, este concepto no tiene gracia, porque, o de los números racionales. Cualquier número racional divide a cualquier otro número racional. Cualquier número racional no nulo divide a cualquier otro número racional. Fíjense que si ustedes tienen el número 2/3, yo puedo decir que ese 2/3 divide al 4, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, yo necesito que 2/3 por algo me dé 4. Si esa es la idea, que 2/3 por algo me dé 4, ¿qué es lo que podríamos poner acá? Para que al multiplicarlo por 2/3 me dé 4. ¿Alguien me dice qué podría poner? ¿Qué podría poner para que multiplicado por 2/3 le dé 4? ¿Se les ocurre algún número que multiplicado por 2/3 de 4? ¿Qué número pondrían? ¿Qué número pondrían? Yo digo, ¿quién es el número B que multiplicado por 2/3 da 4? ¿Cuál número ponen? ¿Lo pueden encontrar a B que multiplicado por 2/3 de 4? ¿Pueden o no pueden? ¿Cómo que no pueden encontrar un B que multiplicado por 2/3 de 4? B es igual a 4 por el que está dividiendo pasa multiplicando y el que está multiplicando pasa dividiendo. Esto les da a 1 y a 2, les da 6, ¿no? Si ustedes acá ponen 2/3 por 6, ¿cuánto da esa cuenta? 2/3 por 6, ¿cuánto da? 4. 2/3 por 6 da 4. ¿Está bien? Si en lugar de poner 2/3, yo hubiera puesto menos 5/9, ¿podrán encontrar algo que multiplicado por B les dé 4? ¿Qué número? El número multiplicado por menos 5/9 da 4. ¿Cómo lo encuentran? Lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo multiplicando. O sea que va a ser 4 lo tienen ya en este miembro, el 5 lo pasan dividiendo.
Y el 9 lo pasan multiplicando y acá adelante de todo ponen el signo menos. 9 por 4, 36 quintos. P es menos 36 quintos. Si acá ponen 5 novenos, perdón, menos 5 novenos por menos 36 quintos, menos por menos es más, 5 a 1 y a 1, y le va a quedar 36 dividido 9, y eso da 4. O sea, que dentro de los números racionales no tiene mucha gracia la divisibilidad. Cualquier número es divisible por otro. Cualquier número es divisible por otro. Si acá, en lugar de 4, pusieran un medio, entonces vamos a encontrar un H para que se compensen, ¿no? La idea sería, ¿hay algún H que multiplicado por menos 5 novenos le da un medio? Entonces, después de un H, acá tienen un medio, lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo multiplicando. Y acá tengo que poner un signo menos porque esté negativo. O sea que me da menos 5, 18 avos. Menos 5, 18. Ya estoy simplificando yo. Menos 5, 18 avos. El número, si acá yo pongo menos 5, 18 avos, no, acá me equivoqué, ¿no? Menos 5 pasa dividiendo, menos 5 pasa dividiendo y 9 multiplicando. Despejé al revés. Entonces, menos 9 décimos, si multiplican a menos 5 novenos, les da un medio. O sea que dentro de los números racionales y también de los reales, cualquier número real divide a cualquier número real, salvo el cero. ¿Por qué digo salvo el cero? Porque si acá pongo cero, ¿será posible encontrar un H tal que multiplicado por cero me dé un medio? 0 por H igual a un medio. Y no, cualquier H que metas acá te va a dar 0 y nunca te va a dar un medio. Es por eso que no está definida la división por 0. Entonces, la idea de divisible por tiene sentido dentro de los números enteros o naturales. Cuando en algunos casos eso va a ser cierto y en otros casos no va a ser cierto. Es decir, es donde la definición, digamos, uno define cosas cuando se verifican para algunos elementos y para otros no, porque si algo se cumple siempre, no tiene mucha gracia que uno diga, le ponga un nombre a esa situación. Eso es lo que hacemos en matemática, ponerle nombre a las cosas relativamente originales, digámoslo de esa manera. Si algo se verifica siempre, no es muy interesante. Entonces, la idea de divide o el concepto de divide se define en los enteros. Entonces, repito, un número A entero, decimos que divide B entero, si existe C también entero,
tal que A por C nos da B. Algunos elementos dividen a B, otros, quién sabe, no. Ejemplo, ¿qué es lo que voy a pedir? Yo creo que para todos está claro, pero como es tan elemental lo que estoy hablando, quién sabe no entienden a dónde estoy apuntando, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen que 13 divide a 12, pero tienen, por ejemplo, 13, perdón, 3, dije 13 me parece, 3 divide a 12, ¿por qué? Y bueno, porque 3 por 4 da 12. Pero 3 lo divide a 7, porque no hay ningún número que multiplicado por 3 me da 7. Porque si hago 3 por 1, me da 3. 3 por 2 me da 6. Y 3 por 3 es 9. Y se acuerdan que la multiplicación es monótona, creciente. Si yo voy multiplicando cada vez por números más grandes, 3 por 3 me da 9. Y no hay ningún entero entre 2 y 3 tal que me pudiera dar 7. Entonces 3 no divide a 7. Entonces, tiene gracia definir la divisibilidad porque a veces va a pasar y a veces no va a pasar. Dado un número entero, él va a tener en realidad pocos divisores en comparación con la cantidad de números que hay. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que por eso aprendimos hace un tiempo, cuando trabajamos con enteros, a factoriar un número según sus factores primos? Entonces, lo que los dividen son los factores primos que intervienen en la factorización del número y combinando esos factores. Muy bien. Dicho eso, entonces, esta idea de divide A se extiende en los polinomios. Vamos a decir algo más antes de llegar a polinomios. 3, acabo de decir que no divide a 7. Pero sí es cierto que ustedes aprendieron en el colegio a hacer la cuenta de 7 dividido 3. ¿Y cómo hicieron 7 dividido 3? Buscaban un número que multiplicado por 3 le dé más chico o igual que 7. Acá van a encontrar el 2. 2 por 3, 6. Yo lo voy a escribir. Y restaban 7 menos 6, 1. Entonces, esto es lo que se llama la división entera. Ustedes pueden escribir que 7 es 2 por 3 más 1. Este número se llama dividendo, este se llama divisor, esto se llama cociente y esto se llama resto. Siempre el resto es un número más chico que el divisor. El cociente es un número que multiplicado por el divisor me tiene que dar menor o igual que el 7, que es este caso. Supongamos que tenemos un número de más cifras. 431 dividido 3. Entonces, como estoy dividiendo por uno de una cifra, ¿se acuerdan? No creo que se acuerden de cómo hacían esta cuenta a mano, pero la vamos a hacer a mano. Voy a ir fabricando quién es el cociente. Como estoy dividiendo por uno de una cifra, separo esta cifra en 1, si es que es más grande que el número 3. Si es más chico, tendré que tomar dos cifras. Como 4 es más grande que 3, separo la primera cifra. Entonces esto va a ser 1 por 3, 3, y lo escribo. Resto. 4 menos 3, 1. Bajo la segunda cifra. Y ahora busco un número, que voy a escribir acá, que multiplicado por 3 me dé menor o igual que 13. Ese número es 4. 4 por 3, 12, y lo escribo acá.
A veces lo hacemos de memoria, pero yo lo escribo a propósito. 13 menos 12 me da 1. Y bajo el otro 1. 11 dividido 3, que tengo que escribir acá un número que multiplicado por 3 me dé menor o igual que 11. Ese número va a ser 3 por 3, 9, porque 3 por 4 es 12 y me pasé. Entonces va a ser 3. 3 por 3, 9, lo escribo acá, resto me da 2. Lo que obtuve, acá terminé de dividir, hacer la división entera, lo que llamamos división entera, porque este número es más chico que el divisor. Entonces, el número 431, ustedes lo pueden escribir como 3, o vamos a escribirlo como escribí el otro, 143 por 3 más el resto que es 2. En esta división última, vamos a borrar esto, hemos obtenido también un resto. ¿Está bien? El número dividendo, que es el 431, es el cociente, este es el cociente, este es el divisor, y este es el resto. ¿De acuerdo? Ahora, si tuviéramos el 432 dividido 3, voy a hacer lo mismo. Separo la primera cifra, acá me va a quedar 1 por 3, 3, sobra 3, me da 1, bajo el 3, va a ser 4 por 3, 12, lo escribo acá abajo, resto, me da 1, bajo el 2, me da 4 por 3, 12, 2, resto me da 0. Es decir, el número 432 es lo mismo que 144 por 3 más 0. Es decir, que el resto es 0. O sea que 3 divide el 432, porque tiene resto 0 en la división. Bueno, esto es un recordatorio de cómo ustedes hacen la división entre números. ¿Por qué? Porque ahora vamos a introducir la idea de divide en polinomios y cómo hacemos la división en el caso de que los polinomios no encuentre yo a ojo cuál es el cociente. ¿Se imaginan que en polinomios todavía es más difícil encontrar el cociente? Pero fíjense cómo lo fuimos fabricando. Fuimos fabricando un número que multiplicado por esto me diera la primera cifra y restábamos. Esta cifra que yo ponía acá tenía que ser menor o igual que esto. Y por restas sucesivas, yo me fui aproximando al cociente y me quedó un resto. Tanto acá, cuando la divisibilidad no es exacta, decimos, porque tiene un resto 0, como acá, cuando la divisibilidad es exacta, porque tiene un resto 0. Si no es exacta, el resto no es 0. Si es exacta, el resto es 0. En los dos casos, el mecanismo o algoritmo de la división es igual. Esto se llama algoritmo de la división, porque siempre voy haciendo lo mismo. La palabra algoritmo supongo que la escucharon alguna que otra vez, ¿no? En su materia. Bueno, entonces vamos a definir lo que significa que un polinomio divida a otro. Se define igual que los enteros, salvo que con polinomios. Entonces, nada nuevo bajo el sol, diría alguno. ¿No? Vamos a decir que un polinomio P
divide a Q, ambos son polinomios con coeficientes reales. Si existe C polinomio tal que P por C nos da Q. Entonces, esa es la definición de divide. Entonces, por ejemplo, X más 1, vamos a ver que divide a X al cuadrado más 2X más 1. ¿Por qué? Y bueno, si nosotros tenemos X al cuadrado más 2X más 1, ¿se acuerdan que hace un tiempito nosotros aprendimos a completar cuadrados? Bien, Vicente. Suerte. Entonces, X al cuadrado más 2X más 1 no es otra cosa que X más 1 elevado al cuadrado. A ver, va a ser el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, está claro que X más 1 por X más 1, puse este ejemplo porque era fácil para ustedes, divide a X al cuadrado más 2X más 1. Este es el que yo tengo. Y este es el que me dieron, el que voy a poner del otro lado. Y encuentro este sería el C, que multiplicado por P le da Q. Entonces, un polinomio divide a otro si encuentro otro que multiplicado por él me da esto. ¿Está bien? Trivial el ejemplo, pero para que se entienda. Lo que me puede pasar en general, que la división no sea exacta. Es decir, que yo tenga que usar un algoritmo de la división parecido al de los enteros, parecido al que usamos en los enteros para hacer una división, y para poder encontrar cociente y resto. Así como hay un teorema del algoritmo de la división para los números, que es lo que usé recién, suponiendo que ustedes lo conocen desde hace mucho, entonces, ¿cómo sé si un polinomio divide a otro si me pasa esto? Pero lo que vamos a hacer en general, es una división entre polinomios. Hay lo que se llama el teorema del algoritmo de la división. En los polinomios con coeficientes reales. Y que dice que dado P de X y Q de X, Q de X distinto del polinomio nulo, entonces existen y son únicos cociente y resto tales que P de X se puede escribir como C de X por Q más el resto, donde el resto C y R únicos y tales que el resto es un polinomio nulo, o si no, que el grado del resto sea más chico que el grado de Q. Q tiene grado porque fíjense que Q es distinto al polinomio nulo. O sea que Q tiene grado.
Entonces, el grado del resto tiene que ser más chico que el grado del que divide. Fíjense que es parecido al algoritmo que hacemos cuando dividimos. Cuando dividimos, el resto es un número más chico que el que divide. Acá, lo que es más chico es el grado. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el algoritmo? ¿Cómo hacemos para dividir polinomios? Yo lo voy a presentar con un ejemplo. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Entonces, la idea es que tenemos un polinomio y lo queremos dividir por otro. Entonces es un esquema similar al de los números, y por restas sucesivas de polinomios nos vamos a ir obteniendo el polinomio cociente de la siguiente manera. Bien, supongamos que queremos dividir el polinomio. Yo ya lo voy a escribir porque tengo que ahorrar pizarrón, ¿no? De manera completa y el esquema que voy a usar. Entonces, supongamos que tenemos 4x a la cuarta más, ya lo completo para que vean qué tendrían que hacer si no estuviera completo, 0x al cubo más 2x al cuadrado menos un medio de x más 1, y lo voy a dividir por 2x al cuadrado más x menos 1. ¿Está bien? Entonces uno escribe el polinomio, acá escribe el divisor, y ahora va a ir fabricando un cociente. ¿Qué significa fabricar un cociente? En el caso de los polinomios, yo acá voy a colocar una expresión que multiplicada por 2x al cuadrado les dé 4x a la cuarta. Esa expresión va a ser 2x al cuadrado. Poco de casualidad, porque estoy inventando 2x al cuadrado. ¿Por qué? Y bueno, porque 2x al cuadrado por 2x al cuadrado, eso da 2 por 2, x cuadrado por x al cuadrado, 2 por 2 va a ser 4, y x se suman los exponentes, x a la cuarta. Entonces, para ir fabricando quién es el cociente, se tiene que prestar atención a lo siguiente. ¿Quién es el primer término? Por eso se ponen en forma decreciente, y uno ya, como lo hace siempre para la división de manera decreciente, se habitúa a hacer en todas las operaciones la completación y ordenación de esa manera. Busca, que también lo tienen en forma decreciente, y busca una expresión que multiplicada por el primer término, si está ordenado es por 2x al cuadrado, le dé exactamente 4x a la cuarta. Entonces va a ser 2x al cuadrado. ¿Qué vamos a realizar con este 2x al cuadrado? Vamos a multiplicar todos los términos de nuestro polinomio divisor. Entonces va a ser 2x al cuadrado por 2x al cuadrado, como queremos, 4x a la cuarta. 2x al cuadrado por x, 2x al cubo. Y lo voy a colocar acá. 2x al cuadrado por menos 1, menos 2x al cuadrado. Y ahora voy a restar
Por eso yo en el ejemplo que hice con los números, yo lo escribí, el productito ese, que a veces uno lo hace de memoria. Cuando es chico la maestra me enseñó a hacerlo de memoria, ¿no? Pero bueno, yo lo escribí a propósito porque es el mecanismo que usamos en polinomios. Entonces busqué una expresión que multiplicada por 2x al cuadrado me diera 4x a la cuarta. Multiplico esta expresión, que en nuestro caso es 2x al cuadrado, multiplica todo lo que es el polinomio divisor, se coloca abajo del dividendo y ahora voy a restar. 4x a la cuarta menos 4x al cuadrado va a ser, perdón, a la cuarta va a ser 0x a la cuarta, no escribo nada. Acá me va a quedar 0x al cubo menos 2x al cubo menos 2x al cubo. Ojo acá, tienen 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado les va a dar 4x al cuadrado. Y bajo el menos 1/2 de x. Ahora busco una expresión que multiplicada por 2x al cuadrado me dé menos 2x al cubo. Va a tener que ser, ¿qué va a tener que ser? ¿Me podrían dictar? ¿Qué es lo que voy a poner acá? Si yo quiero que multiplicada por 2x al cuadrado me dé menos 2x al cubo. Menos x, muy bien. Menos 1 por x, es decir, menos x. Menos x por 2x al cuadrado va a ser menos 2x al cubo. Menos x por x va a ser menos x al cuadrado. Menos x por menos 1 va a ser más una x. Y ahora resto. Cuando resto, es a propósito, puse esta expresión para que sea igual a esta, cuando resto, esto se va. Se va quiere decir se anula. Entonces tengo 4x al cuadrado menos una x al cuadrado. Ojo que es menos menos, ¿no? O sea que va a ser 4 menos menos, es lo mismo que decir 4 más una x al cuadrado, 4x al cuadrado más una x al cuadrado son 5x al cuadrado. Tenemos menos 1/2, esta la voy a escribir aparte, menos 1/2 menos 1, ¿no? Porque acuérdense que tienen que restar. Entonces, esto es, por las dudas, la escribo aparte, como un denominador 2. 2 dividido 2, 1 por 1, menos 1. 2 dividido 1, 2, menos 1, menos 2. Esto les da menos 3 medios. Yo lo escribo aparte por las dudas. Todo esto da menos 3 medios de x. Y bajo el 1. Este polinomio es de grado 2. Este también es de grado 2. O sea que tengo que seguir un paso más. Ahora tengo que buscar un número. ¿Por qué digo un número? Y bueno, porque si este es en x al cuadrado y este también en x al cuadrado, lo que va a multiplicar a este 2x al cuadrado va a tener que ser un número. Para que me dé 5x al cuadrado. ¿Qué número es? Entonces la pregunta es, ¿qué expresión es que multiplicada por 2x al cuadrado le da 5x al cuadrado? ¿Qué expresión? Para que multiplicada, llamémosla b, me tiene que dar 5x al cuadrado. Se los escribo para que lo piensen, ¿no? Fíjense que va a tener que ser un número, porque b les va a quedar
5x al cuadrado dividido 2x al cuadrado. X al cuadrado con x al cuadrado se cancela y les queda 5 medios. ¿Se dan cuenta que es un número? 5 medios positivos. El número 5 medios cuando multiplica a 2x al cuadrado va a dar 5. ¿O no? ¿Está bien? 5 medios. Cuando multiplica a 2x al cuadrado, va a ser 1, 5x al cuadrado como queríamos. ¿Sí? Entonces, plantéenlo cuando tienen dificultad, cuando tienen que encontrar un fraccionario, sobre todo, ¿no? Entonces va a ser 5 medios por 2, como pretendo, 5x al cuadrado. 5 medios por una x, 5 medios de x. 5 medios por menos 1, menos 5 medios. Y ahora resto. Bien. 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado, chau las x al cuadrado. 0x al cuadrado, no escribo nada. Así lo fabriqué para que se anulara esto. Ahora tienen menos 3 medios, menos 5 medios. Entonces, la escribo por las dudas. Menos 3 medios, menos 5 medios. La cuenta esta acá, ambas tienen denominador 2, menos 3, menos 5, menos 3, menos 5. Eso es menos 8 medios. Menos 8 medios, todos saben que es menos 4. Menos 4x. Y ahora vamos a la otra cuentita que hay que hacer. Hay que hacer 1 menos menos, es más. ¿Está bien? Es 1 menos menos 5 medios. O sea que es 1 más 5 medios. Acá es como que tienen un 1 de denominador. El común denominador entre estos dos es 2. Es 2. 2 dividido 1, 2 por 1, 2. Más 5. O sea que esto da 7 medios. Y ahí terminé la cuenta de dividir. ¿Por qué? Porque no puedo seguir. ¿Por qué no puedo seguir? Porque acuérdense que los polinomios son de grado positivo. Y si están dividiendo por un polinomio de grado 2, acá tienen que obtener como resto o el polinomio nulo o un polinomio de grado más chico. O sea que acá terminaron la división. Es decir, lo que dice el teorema del algoritmo de la división. El polinomio, este es el P, digámosle, del que habla el teorema. Este es el Q. Este es el cociente. Y este es el resto. Entonces, fíjense cómo fuimos fabricando el cociente para lograr bajar al resto, ¿no? Buscamos una expresión que multiplicada por 2x al cuadrado nos diera 4x a la cuarta. Multiplicamos todo el polinomio por esa expresión, que es 2x al cuadrado, todo el polinomio Q por 2x al cuadrado, lo escribimos debajo de P, restamos. Desaparece 4x a la cuarta. Nos queda este polinomio. Buscamos una expresión que multiplicada por 2x al cuadrado nos diera menos 2x al cubo. Esa expresión fue menos x. Multiplicamos todo el polinomio Q por menos x. Lo escribimos acá abajo. Hicimos la resta, desaparece menos 2x al cubo, desaparece porque se resta, no hay arte de magia, y nos queda 5x al cuadrado menos 3 medios de x y bajamos el 1.
buscamos una expresión que multiplicada por 2x al cuadrado me dé menos 5, me dé 5x al cuadrado. Eso fue 5 medios. Hicimos la cuenta. ¿Qué cuenta? Multiplicar por 5 medios todos estos términos, los ubicamos acá, restamos. Obtuvimos un polinomio de grado 1 y el divisor es de grado 2, por lo tanto, esto es el resto, porque no puedo seguir dividiendo, porque acá no hay, no hay, ¿cómo se llaman? Decimales, ni nada por el estilo. ¿Cuándo se termina una división de polinomios? Cuando encuentro un polinomio en este lugar de grado o el polinomio nulo o de grado más chico que el que está dividiendo. Este es de grado 2 y acá obtuve un polinomio de grado 1, por lo cual esto es el resto. ¿Se entiende? ¿Se entendió cómo se maneja la división? ¿Sí? Ah, qué bueno, Daniela, que pudiste entrar, porque hoy yo pregunté y los chicos me decían que no habías podido entrar, que no estabas. Se ve que has podido entrar más tarde. Bueno, bueno, por hoy yo paro, porque ya hemos dado bastante. Y llega un momento que no es conveniente que la clase siga, no por mí, sino porque ustedes ya llega un momento que es demasiado. Entonces, para la clase que viene, intenten mirar hasta división de polinomios. Después vamos a charlar de raíces, etcétera, pero primero división de polinomios. Hagan, si pueden, porque sé que tienen que entregar unas actividades, ¿no? A ver, voy a parar la grabación. Así tardo menos en desgrabar.